dioses que te sacaron de tierra de Egipto, porque ellos querían palpar algo, y vimos que a Dios no le gusta la idolatría, Dios detesta la idolatría. La apostasía entonces es darle las espaldas a Dios. Dios, ajá. Sí, se aplica. Sí, sí. Y muchos no saben. Por ejemplo, acaba de pasar esto del Día de Muertos. Y ustedes se dieron cuenta cómo muchos padres de familia llevaban a sus niños disfrazados. La verdad no lo saben, lo hacen por costumbre. Lo hacen ciertamente por costumbre, han sido engañados. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se vuelvan a la verdad, y esa es una realidad que muchos no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y cuando somos enfrentados con la palabra de Dios y nosotros creemos, ahora una persona incrédula no puede ser apóstata porque nunca ha creído, pero nosotros que ya creemos en Cristo, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos la palabra y las promesas de Dios, si nosotros decidimos en algún momento de nuestra vida darle las espaldas a Dios y volvernos atrás, en ese momento una persona creyente se vuelve un apóstata. Y una de las cosas que va a pasar antes de que el Señor venga, según 2 Tesalonicenses capítulo número 2 me parece, es que se va a presentar la apostasía. La apostasía es algo que se está viendo mucho. Hay países completos que les están dando la espalda a Dios. Por ejemplo, perdón por la alusión, pero Estados Unidos es un país que nació con sus costumbres cristianas y poco a poco se han ido alejando. Ese es un país que le está dando las espaldas a Dios y que está caminando en apostasía. Se ve hoy en día, aquí en nuestro país vemos la libertad de género y todo eso, pero allá en Estados Unidos es todavía más, y en partes de Europa todavía se ve mucho peor todavía todo eso. Y esos países fueron meramente cristianos. Escocia, Inglaterra, salieron predicadores, misioneros, hicieron la obra de Dios como pocos hombres, y después se vino el evangelio a Estados Unidos hace cerca de 400 años, llegó el evangelio, después viene el evangelio hace cerca de 100 años aquí a México, y lo triste es que nosotros como mexicanos muchas veces y tristemente es difícil encontrar a un ancianito que sea cristiano. Casi no hay. Si los que hay son porque se convirtieron ya grandes, algunos fueron salvos en los últimos años de su vida, pero una persona que haya nacido en un hogar cristiano y que ya sea un viejecito y que esté en las cosas de Dios, es difícil encontrar en México porque apenas estamos iniciando, y lo triste sería que apenas nuestro país esté iniciando y les estemos dando la espalda a Dios tan pronto. Por eso la Biblia en la introducción pasada que decía el hermano Morales, decía pronto se apartaron del camino, y eso es lo que pasa en ocasiones. Pero dice la introducción, después de la apostasía del pueblo, Dios extendió su misericordia. Miren, qué bueno es Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que hacemos cosas que no deberíamos, pensamos cosas que no deberíamos, decimos cosas que no deberíamos, a pesar de toda nuestra condición pecaminosa, Dios extiende su misericordia y permitió que el pueblo levantara el tabernáculo de reunión en donde estaría la presencia de Dios entre su pueblo. A pesar del pecado, Dios dijo, yo los voy, por mi misericordia los voy a perdonar. Los redime, los perdona, les quita sus pecados, y entonces vemos que dice en la palabra de Dios que Dios se presenta ante ellos en medio de este tabernáculo. Dice ahí, este tabernáculo sería conforme al modelo que Dios mismo había trazado y con el material que Dios predeterminó. Una vez concluida la obra, llegó el día en el cual Moisés erigiría este tabernáculo, es decir, lo pondría completo, lo terminaría, lo concluiría.
En esta lección estudiaremos lo importante de hacer las cosas como a Dios le gusta y no como nosotros pensamos, ni conforme a nuestros gustos. A Dios se le sirve conforme a sus estándares. Eso es algo importante, porque el tabernáculo es un claro ejemplo de que las cosas de Dios se hacen como Él quiere que se hagan, no conforme a nuestros gustos. Pero veamos el punto número 1. Para contar con la presencia de Dios, el pueblo debería de ser en primer lugar limpio. Vean lo que dice ahí en Éxodo capítulo número 40, versículos del 1 al 3. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Encontramos que había pasado, dice en el punto de abajo, había pasado casi un año desde su salida. Vean lo que dice ahí en Éxodo 12. Éxodo 12 aquí nos dice en el versículo número del 1 en adelante. Si alguien más lo puede leer, y pongan atención los demás, por favor. Hermana Lupita, adelante, por favor. Sí, está ahí. Lo que quería yo recalcar en esto es, si ustedes se dieron cuenta, aquí Dios les dice, este va a ser el primero de los meses. Es decir, que iba a iniciar otra vez el ciclo el calendario para los judíos. Y aquí Dios le está diciendo, este día va a ser el primer día del primer mes. Aquí van a iniciar una nueva jornada. Y vean, algo interesante es que no iniciaron, o que la Pascua no fue el primer día, sino que se llevó a cabo ¿hasta qué día? Cristina, acabamos de leerlo. ¿En qué día se llevó a cabo la Pascua? Según el versículo número 3. En el 10. En el día 10. Es decir, aplicándolo a nosotros. No es así, pero para que podamos entenderlo. Dios le dice, ¿sabes qué? Aquí va a empezar enero. Y en el día 10 de enero, ese día cada uno va a preparar el cordero pascual, y ese día va a ser el día de la salida, prácticamente en el 11º día. El 11º día el pueblo de Israel, porque fue en la noche, el pueblo de Israel salió, y es lo que se conoce como la Pascua. Habían pasado, según en Éxodo capítulo número 40, versículo número 2, lo siguiente: en el primer día del mes primero harás levantar tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Había pasado un año. En el primer día del mes primero, había pasado un año desde entonces. Es decir, que el pueblo de Israel una de las cosas que para poder servir a Dios es que tenía que limpiarse, que purificarse una vez más para poder observar la presencia de Dios. Esto nos habla en el punto siguiente que Dios da una oportunidad al pueblo después de su apostasía. Eso nos quiere decir que Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Hay hermanos que cometen pecado y van caminando con Dios, y llega un momento de sus vidas en el cual ellos caen y pecan. Ahora, algunos son restaurados y dicen, no, sabes que yo no quiero alejarme, yo no quiero ser una apóstata, yo quiero ser restaurado. Y se restauran y dicen, Señor, perdóname, yo no sabía, yo hice mal, Señor, límpiame de este pecado que he cometido. Y saben, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Hay personas que fueron salvas en el momento en el cual ellos estaban divorciándose, se acababan de divorciar y son salvos. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios da nuevas oportunidades. Dios, por un lado, y ciertamente Dios repudia, Dios no le gusta el divorcio.
Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y no me estoy refiriendo a que divórciate y cásate otra vez, y divórciate y cásate. No, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios limpio, Dios es un Dios que quiere que se hagan las cosas como a Dios le agrada. Pero en el sentido de la vida pasada debemos recordar que en medio de nuestra vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y esto hay un versículo que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo eso que hicimos antes de ser salvo, eso pasó. Y todo a partir de este momento son cosas nuevas. Y si yo peco aquí, tengo abogado para con el Padre. Ese es Jesucristo, Jesucristo el justo. Él es el que puede perdonarnos claramente. Sí, sí. Que Dios transforma el corazón de alguien. Sí. Miren, ahora, esto es un tema, es bíblico todo esto. Miren, cuando una persona cualquiera, esto se compara a cualquier tipo de pecado, porque el homosexualismo es pecado, porque va en contra de las leyes de Dios, eso se convierte en pecado. Una persona homosexual, una persona borracha, una persona mujeriega, en el momento en el que llega a Cristo, se vuelve una nueva criatura. Todos sus pecados son perdonados, pero por la carne, por su naturaleza propia de pecado, esa persona probablemente no cambie de la noche a la mañana. Y se los voy a decir porque yo conozco personas que en algún momento de su vida fueron homosexuales y después son cristianos y hay un proceso en el cual Dios los va limpiando, porque no en el momento en que es salvo ya deja todo. Completamente, es una nueva criatura y ahora va en un proceso de lo que se conoce como santidad progresiva, va en un proceso de santidad, ya es salvo y obviamente es confrontado con el Espíritu Santo que le hace saber que eso que está haciendo está mal, eso que está, no sé, una persona que fuma mucho y es cristiano. Ahora es salvo y todo, y después lo vemos al otro día y lo vemos todavía con un cigarro y le decimos, ¿sabes qué? Esto no le gusta a Dios. Y dice, oh, sí es cierto, esto no lo sabía. Ya es salvo, pero es instruido por la palabra de Dios. Con un homosexual es parecido, es homosexual, es salvo en ese momento y después debemos instruirlo con la palabra de Dios. Y lo instruye uno y el Espíritu Santo, que ya lo hizo una nueva criatura, lo va a ir moldeando conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es todo un proceso. Pero algo importante entonces es que cuando nosotros somos salvos, Dios nos da o Dios nos hace o Dios nos permite ser una nueva criatura. Somos hijos del Creador, somos hijos del Altísimo, no por nuestros méritos, porque ¿qué mérito podríamos tener nosotros? Sino por los méritos de Jesucristo, que nos limpió de toda nuestra maldad. Habiendo sido antes como fuimos cada uno de nosotros, Dios nos transforma, Dios nos da un nuevo corazón. Ese corazón de piedra Dios lo transforma y nos da un corazón de carne, de tal manera que ahora podemos alabar y clamar y decir, como dijo el apóstol Pablo, Abba Padre, podemos ya clamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Pero en este proceso, Dios nos da ya en este
este momento en el cual somos salvos, acuérdense que la santidad se divide en 3 aspectos. En la santidad inicial, eres salvo y ya eres limpio, eres santo, eres apartado por Dios. Luego viene la santidad progresiva, que es durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos una, ¿cómo se puede decir? Una monedita de oro. Todos nosotros seguimos, a pesar de que somos cristianos, seguimos siendo pecadores de alguna o de otra manera. Es nuestra naturaleza. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque es nuestra naturaleza ser pecadores, es nuestro. Y llega un momento en el cual, ya sea que Cristo venga o que usted y yo dormamos, partamos de esta tierra, en ese momento se concluye con la santidad final, la santificación final, en el momento en el que estamos con el Señor, porque en ese momento ya no va a haber pecado en nosotros. Tendremos un cuerpo glorificado y todo eso pasa así. Pero en cualquiera que sea la circunstancia, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Quizá usted haya fallado a su esposa, le haya fallado a su esposo, le haya fallado a sus hijos, le haya fallado a sus padres, le haya fallado a algún familiar, haya fallado de algunos aspectos. Pero ¿sabes qué? No sigas guardando el rencor que tienes. Eso queda atrás. Para eso está la sangre de Cristo. Cristo nos limpia. Sí, tal vez tu esposo te fue infiel en algún momento de la vida y todavía ni siquiera eran cristianos. Ahora son cristianos. No sigas teniendo eso. ¿Por qué? Porque Dios da nuevas oportunidades, y el cristiano debemos saber que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Algunos tal vez de los que estén aquí vivían un momento en el cual estaba ya siendo cristiano y cometió algún pecado. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios restaura. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, habiendo visto al Señor, y después de que le dijo, yo no te voy a negar, nunca te voy a negar, y lo encontramos después luego negándolo 3 veces. Y después, ¿cómo lo vemos en la segunda ocasión? Estaba hasta diciendo maldiciones, malas palabras. Y después lo vemos más adelante que estaba en el mar ya pescando, ya había vuelto atrás. Y el Señor le dio y le mostró una nueva oportunidad. Y ¿sabes? Dios lo usó grandemente. ¿Sabe? Dios perdona pecados. Dios es un Dios bueno. Si usted tiene algún problema de algún pecado pasado, ¿sabe qué? Debe ir usted recorrer a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para quitar lo mujeriego. Tiene poder para quitar lo vicioso de algún área, alcoholismo, tabaquismo, cualquier tipo de cosa. Tiene poder la sangre de Cristo. Hay un himno que cantamos: hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Y eso es una realidad. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos perdona de nuestros pecados. Y lo que quiero dar a entender en este punto es que Dios, a pesar de darle nosotros las espaldas a Dios, Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Dios puede restaurar su matrimonio. Si hay problemas de algún tipo, Dios restaura matrimonios. Debemos recurrir a Él. Algunos cristianos dicen: no, es que tengo problemas con mi matrimonio, me voy a ir con el psicólogo. Y ya ahí están sentados y hasta tienes que pagar como 500 pesos por consulta o más, quién sabe cuánto salgan. Y ahí se pasan gastando dinero y un montón. Y al final el psicólogo te va a terminar: no, pues ya sepárate mejor. ¿Y sabes quién gratuitamente te da consejo? Dios, a través de su persona, a través del Espíritu Santo, pero debes buscarlo. Dios da nuevas oportunidades. Punto número 2, para contar con la presencia de Dios, el pueblo tenía que hacer las cosas como Dios dijo. Tenía que ser como Dios dijo. Vean lo que dice ahí en Éxodo 40, versículo número 16. ¿Alguien más lo podría leer, por favor? Así en el día 1 del primer mes, en el 2.º año, el tabernáculo fue erigido.
Aquí vemos que Dios, o más bien Moisés, hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Vean estos versículos, solamente los voy a leer muy pronto porque nada más quiero tomar la idea. Vean en el versículo número 3, y pondrás, Dios le está diciendo a Moisés, y pondrás en el arca del testimonio. Versículo número 4, meterás la mesa. Versículo número 5, pondrás el altar de oro. Versículo número 6, después pondrás el altar del holocausto. Versículo número 7 al inicio. Luego pondrás la fuente. Versículo número 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor. Es decir, que Dios le estaba diciendo cómo iba a hacer las cosas, cómo tenía que hacer el tabernáculo, y de esto ya hemos visto algo. Pero algo importante que podemos rescatar de esto es que a Dios se le adora como a Él le gusta, como no conforme a nuestros pensamientos. Esto lo encontramos desde este momento. Aquí podría haber dicho Moisés, no, pues yo voy a hacer una tremenda construcción de este tamaño y de esta, y Dios me dijo que hiciera una tiendita, pero una tiendita, ¿por qué una tiendita si es Dios? Yo le voy a hacer algo no sé, de oro, de mármol, pero imagínense que lo hubiera hecho Moisés de esa manera. A pesar de que físicamente se hubiera visto muy hermoso, tal vez no era conforme a la voluntad de Dios. Y para que nosotros podamos contar con la presencia de Dios, nosotros debemos hacer las cosas como a Dios le gusta. Un matrimonio, jóvenes que quieren hacer la voluntad de Dios. Un matrimonio, alguien joven que quiere hacer la voluntad de Dios, debe casarse conforme a los estándares que Dios dice. Alguien que quiere formar su familia, debemos hacerlos como a Dios le gusta, como a Dios le agrada, como Dios lo ha estipulado. Por ejemplo, Dios nos dice acerca de la reverencia que debemos tener para con los ancianos. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás a la persona de años. Debemos nosotros honrarla, y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos bendice y su presencia está con nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en la Biblia dice ahí en Primera Timoteo capítulo número 2 y en Romanos 11 nos habla que debemos orar por nuestras autoridades? Si ustedes y yo lo hacemos orando por las autoridades, a lo mejor usted dice, es que yo no me cae bien el Moreno Valle, no me cae bien Peña Nieto, aparte ya vi un montón de videos que lo desprestigian. A lo mejor vi ya un montón de videos de esa manera, y no me cae bien el presidente, pero saben, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, en este caso orar por nuestro presidente, orar por los que están en eminencia, por los magistrados, por aquellos que buscan la voluntad de Dios, o por aquellos que están de parte de la voluntad de Dios, ¿sabes? Dios bendice a la iglesia, Dios bendice las familias. ¿Por qué? Porque es a su manera. Porque fácilmente nosotros, si hablamos de política, y no voy a adentrarme mucho en esto, pero si habláramos de política, cada uno de nosotros tuviera su propia opinión. Y algunos, yo estoy con este, yo estoy con el otro, yo estoy con quién sabe qué. Y cada uno tendría su propia opinión, pero lo importante no es nuestra opinión, sino lo importante es lo que dice Dios. Y en este caso y en todos los aspectos de la vida cristiana, el cristiano debe ser o debe hacer lo que a Dios le gusta. ¿Saben por qué yo en lo personal creo que hay muchas iglesias? Hablaba con el hermano Alberto en esta semana, estábamos aquí en la oficina, Alberto González, estábamos platicando, yo le decía, o más bien él me estaba diciendo, ¿sabe qué, pastor? Llegó una persona allá a platicar conmigo en la escuela, y me empezó a decir, no, es que los pastores, es que esto, es que lo otro, y es que esto, y empezó a decir un montón, hasta el último empezó a decir que él iba a llegar a ser igual a Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estos hombres debes tener cuidado. La Biblia dice y habla en 1 Timoteo capítulo número 2, capítulo 1, nos habla de dos hombres, uno que se llamaba Himeneo y otro que se llamaba Alejandro. Y dice el apóstol Pablo, a estos dos hombres yo los entregué a Satanás, porque ellos estaban naufragando en cuanto a la fe. Eso nos habla de que hay personas que no les gusta la buena doctrina, no les gusta la sana doctrina, y por consecuencia ellos dicen, es que a mí me gusta más esto, es que a mí me gusta, y ponen sus emociones, sus gustos, sus preferencias en primer lugar, y lo que dice Dios en segundo lugar. Y la iglesia de Dios no debe ser así.
La iglesia de Dios dice Dios esto, pues lo dice y punto. Qué triste es ver que en algunas, no sé si llamarlas iglesias, pero en algunos lugares donde según se predica la palabra de Dios, hay mujeres lesbianas predicando la Biblia, o hay hombres homosexuales predicando la Biblia, y en iglesias grandísimas. ¿Por qué? Porque hay un montón de sinvergüenzas que simplemente, y perdón por esto, pero hay un montón de personas que dicen, no, es que esta iglesia sí dice la verdad, porque aquí sí dejan entrar a los homosexuales, aquí sí dejan entrar a todo esto. Y ¿saben qué? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién va a defender eso? Obviamente la iglesia debe ser protegida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia, y a través de la Biblia todas las conductas de fe y práctica del cristiano debe ser guiado por la Biblia. Todo lo que se hace en la iglesia. Si nosotros vamos, no sé, a tener las conferencias misioneras, ¿por qué lo vamos a hacer? Bueno, porque hay un principio bíblico que nos indica que a Dios le agrada eso. Dios, el corazón de Dios de antemano sabemos que es ir y predicar el evangelio, que la iglesia vaya, que la iglesia anuncie, que la iglesia haga la obra misionera. Y sabemos que eso es la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia lo hace, está haciendo la voluntad de Dios, no su voluntad. Porque ¿saben qué? Si le dijera al hermano Alfredo, traigas el libro, vamos a ver cuánto tenemos para misioneros, y hasta nos fuéramos bien tristes todos nosotros diciendo, no, pues no hay para misiones y no hay para esto. Si fuera nuestra voluntad, diríamos eso. Pero las cosas de Dios no se tratan de hacer conforme a nuestra voluntad. Si queremos la presencia de Dios, debemos hacer las cosas como a Dios le gusta. Para que el tabernáculo fuera terminado, fuera erigido, Dios le dijo, vas a poner, vas a meter, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y cuando el pueblo lo hizo, vean lo que pasó. Al contar con la presencia de Dios, punto número 3 de la lección, al contar con la presencia de Dios, el pueblo vio su gloria. ¿Cómo puedo tener la presencia de Dios? Bueno, según el punto número 2 y según sobre todo la Biblia, es haciendo su voluntad, no lo que a mí me guste. ¿Saben? Yo conozco, perdón por la alusión personal también, pero cuando yo estaba en el otro lado, yo veía varios jovencitos. En ese tiempo eran pequeños. Y estos muchachos fueron llamados al ministerio ahí en la iglesia donde yo me congregué solamente pocos meses. Y fueron llamados al ministerio. Y después de algún tiempo ellos empezaron a crecer y a crecer. Y yo escuché estos comentarios por medio del internet. Ellos decían, y algunas veces hablé con ellos, y decían, no, es que eran llamados a México. Pero ellos decían, no, es que México está bien feo. Y decían, no, es que en México hay mucha violencia. No, es que en México hay en aquellos tiempos había mucho secuestro. No, es que en México, y empezaron a poner pretextos. Hoy en día probablemente estén haciendo la obra de Dios, pero el mejor lugar para un cristiano de estar es en donde Dios nos guía, donde Dios nos manda, porque estando ahí estamos cubiertos de la protección de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Si yo me salgo de esto, supongamos que esto es la voluntad de Dios, estar yo en Puebla, y yo digo, no, pues yo me voy a ir mejor a otra iglesia pastoral allá en Tennessee, me voy a ir a donde yo salgo, porque me gusta ese estado, me voy a ir para allá, y a pesar que a lo mejor económicamente yo pueda me vaya bien, gane dólares, hasta pueda ya ganar 20 pesos, y ya me vaya muy bien todo en mi vida, en mi vida material, dentro de mí, el Espíritu Santo no me va a dejar estar tranquilo, porque donde yo debo estar es dentro de la voluntad de Dios. Y estar dentro de la voluntad de Dios es lo mejor para la vida de cualquier cristiano. Así es de que una de las cosas que para poder contar con la presencia de Dios y ver su grandeza, ver su honra, ver su gloria, es necesario estar en el lugar donde Dios nos dice. Se hizo presente por medio de una nube. Vean lo que dice en el versículo 34. ¿Alguien podría leerlo? Versículo 34.
Acaba diciendo el versículo 33, así acabó Moisés la obra. Ya estaba el tabernáculo, y cuando inmediatamente que termina, dice ese versículo que leyó la hermana Clarita, que la presencia de Dios descendió por medio de una nube y cubrió todo el tabernáculo. La presencia de Dios estaba ahí, hermanos. Vean lo que dice en el versículo siguiente, en el 35. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 36. Lo llenaba todo el tabernáculo. De tal manera era una nube tan espesa, la presencia de Dios, que Moisés no podía entrar adentro, no podía entrar ni siquiera al atrio. ¿Se acuerdan que el atrio estábamos hablando de unas 3 naves como esta? Era un lugar grande y no podían entrar porque la presencia de Dios estaba ahí. Y qué impresionante y qué temible es la presencia de Dios. Vean aparte en el punto 3, se hizo presente de día y de noche. Estoy hablando de la presencia de Dios. Versículo número 38, ¿alguien más puede leerlo? Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego ardía de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí vemos que estaba de día y de noche, estaba la presencia de Dios. Y estaba la presencia de Dios en este lugar, y el mismo Moisés no podía entrar. Moisés no podía entrar. Perdona, puse una alarma para ir por una hermana. Ya, Javi, ¿fueron por la hermana? ¿Sabes si salió el hermano Raimundo? Sí, ok, gracias. Vemos que la presencia de Dios en este caso llenaba todo, llenaba aquel tabernáculo. Y ¿saben? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero yo les preguntaría, ¿el Espíritu Santo reina en el corazón de la vida de cada uno de ustedes? Es decir, que lo llene todo, que en pensamientos, que en palabras, que en obras, el Espíritu Santo se lleve o llene todo. ¿Saben? La Biblia dice que Dios no comparte su morada con nadie. Eso lo dice en 1 Corintios. A Dios no le gusta compartir su morada. Dios es un Dios que quiere la preeminencia. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vean, continuemos porque necesito terminar. Era el deseo de Moisés que la presencia de Dios estuviera con ellos. Yo les preguntaría, ¿usted tiene el deseo que la presencia de Dios esté con usted, con su familia? Hermana Mercedes, ¿podría decirme de memoria, por favor, Éxodo 33:15? Ese es el versículo. Si tu presencia no estuviera conmigo, ¿sabes qué le dijo Moisés? No me saques de aquí. Y ese debe ser el anhelo del cristiano. Si yo voy a hacer algo, Señor, yo quiero que tu presencia, Señor, tengo mi negocio, Señor, yo te ruego que bendigas. Miren, si la gente quiere eso, lo busca. La otra vez iba con mi esposa, estábamos aquí por el centro, por la 5 de mayo, y hay un lugar católico ahí, y ahí estaba un viejito con su sotana y todo, y ahí estaba echándole, creí que estaba lavando el carro, ¿no? Lo estaba, ¿cómo se llama? Bendiciendo. Y luego yo creí que ya había terminado, ¿no? Y después se paran las señoras, y eran 2 señoras, y les daba pena, porque pusieron las llavecitas y voltearon a vernos así para todos lados. Y ya nosotros los vimos y ya le echaron agua bendita al carro. ¿Saben por qué? Porque la gente por naturaleza quiere que Dios les bendiga las cosas. Vamos a un negocio, vayan a un negocio, casi en su mayoría hay un pequeño nicho. Hay un nicho ahí donde hay una imagen que quieren que lo bendigan y todo eso, porque la gente busca la presencia de Dios. Ellos ahora buscan la presencia de Dios a través de ídolos, y Dios no trabaja de esa manera. Pero nosotros que tenemos la presencia de Dios, va a abrir su negocio. ¿Sabe qué sería bueno? Abra su negocio y antes de que empiece a buscar y a comprar y a barrer, arrodíllese y dígale: Señor, bendice este día, yo te pongo en tus manos este negocio. Señor, es tuyo y te doy muchas gracias. Y ore a Dios.
dedíquelo a Dios. Ore, ¿por qué? Porque el deseo en este caso del pueblo de Israel, en este caso de Moisés, su deseo es que el pueblo, o más bien la presencia de Dios, estuviera con ellos. Dice, y terminando, si el último punto, si me siguen por favor, se hizo presente, estoy hablando de la presencia de Dios, se hizo presente cuando se hizo su voluntad. Vean el versículo 33 y 34, ¿alguien más puede leerlo, por favor? Así acabó Moisés la obra. ¿Pero cómo la acabó? Bueno, cuando hizo la voluntad de Dios. Usted y yo queremos la presencia de Dios. Yo le digo esto está fácil. Y présteme atención, por favor, ya estoy a punto de terminar. Usted busca la presencia de Dios. Pastor, ¿qué debo hacer? Se lo pongo fácil, bíblicamente. Haga lo que Dios quiere que usted haga y usted tendrá la presencia de Dios. Así es fácil. El problema es que no hacemos lo que a Dios le gusta. Se dice en la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la Biblia, orad sin cesar. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y luego decimos, ¿por qué no siento la presencia de Dios? La realidad es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Terminamos y concluimos diciendo que debemos dar gracias a Dios que a pesar de nuestras muchas fallas, Él permanece fiel en todo. También es bueno saber que si queremos como individuos, como familias, como iglesia, que la presencia de Dios esté con nosotros, debemos hacer todas las cosas conforme a su santa voluntad. Debemos hacer las cosas conforme a Dios le gusta, conforme a lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque teniendo la voluntad de Dios, ¿saben? La iglesia va a crecer.